Capítulo 3. La elección. Todo se reduce a una simple elección: empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Un hombre rico que se acercaba al final de sus días convocó a uno de sus hijos gemelos junto a su lecho de muerte y les dijo que, antes de morir, deseaba transmitirles la oportunidad de experimentar la riqueza de la vida que él había disfrutado durante muchos años en la tierra. Si pudiera hacerlo, les daría a ambos el mundo entero, pero está claro que no puedo hacerlo. En cambio, les dejó a ambos un obsequio. Les dijo a los jóvenes. Estos lloraron al escuchar al padre hablar de la muerte cercana, pero él los hizo callar con un gesto de la mano. Les voy a dar a cada uno de ustedes una caja para financiar sus aventuras. Lo que pongan en cada caja es elección de ustedes. El hombre tomó un par de bellas cajas esmaltadas de su mesa de luz y las colocó en su regazo. Sacó algo y extendió la mano hacia sus hijos. Una mano sostenía un manojo de 1000 billetes nuevos de 1000, es decir, $1.000.000 en efectivo. En la palma de la otra mano tenía una moneda de cobre, nueva y reluciente, de 1 centavo. Les ofrezco a ambos la misma elección: este $1.000.000 o este único centavo. Cualquiera sea la suma que escojan, deben dejar el dinero en su caja bajo cuidado de mi mayordomo durante un mes entero, para que tengan tiempo de pensar cómo lo usarán. Lo que ustedes no se lleven se devolverá a mi sucesión y se donará a obras de caridad. Otra cosa, añadió el hombre: si escogen el millón, pueden, si lo desean, usarlo como línea de crédito para pedir dinero prestado de mi banco local. Si escogen el centavo, también pueden usarlo como garantía. Pero cada día que opten por dejar la línea de crédito al centavo sin tocar, mi mayordomo tiene instrucciones de duplicar el contenido de la caja mientras esté bajo su cuidado. Ahora vayan a descansar y a pensar. Tomen este libro para pasar la noche. Mañana por la mañana regresen y díganme lo que eligieron. A cada hijo le entregó un ejemplar de un pequeño libro de historias y se despidió de ellos con un beso. Esa noche, el primer joven yacía en la cama reflexionando sobre los acontecimientos del día. Se preguntó: ¿cuál debo elegir? ¿Y por qué nuestro padre nos está dando esta elección? Sin poder dormir, encendió la luz y buscó el libro que su padre les había dado a ambos. Pensó que una pequeña lectura le ayudaría a pasar el tiempo y quizás hasta podría ayudarle a dormir. Encontró el libro y por primera vez advirtió el título repujado en la tapa en sencillas letras de oro: La elección. Masculló. La elección. Suena misterioso. ¿La elección entre qué y qué? Al hojear el libro, vio que cada uno de sus números de capítulos no tenía más que una página, y al menos a primera vista los títulos no parecían tener nada en común entre sí. Parecía una colección al azar de fábulas o cuentos infantiles. Estaba por dejar el libro de lado cuando una voz interna le susurró: vamos, léelo un ratico. Regresó al primer cuento, titulado El jacinto de agua, y comenzó a leer. El jacinto de agua. Érase una vez un pequeño jacinto de agua que crecía en la orilla de un gran estanque. Soñaba con ver el otro lado del estanque, pero cuando se murmuraba sus sueños, el agua lo oía, se reía y borbotaba desdeñosamente. El otro lado del estanque, para una plantita que ni siquiera podía moverse. Imposible. Típicamente los jacintos de agua se encuentran flotando en la superficie de estanques en la cima en climas cálidos de todo el mundo. Es una bella planta con delicadas flores de 6 pétalos que varían desde el violeta azulado al lavanda o al rosado. Esta planta en particular era el espécimen perfecto, muy bella, muy pequeña y muy delicada. Sin embargo, y esto es algo que el agua no sabía, el jacinto de agua también es una de las plantas más productivas del planeta, con un índice de reproducción que asombra a botánicos y ecologistas. Una sola planta puede producir hasta unas 5000 semillas, pero su método preferencial de colonización de una nueva área no es arrojar sus semillas a los caprichos del viento y del agua, sino duplicarse enviando estolones que dan lugar a plantas hijas. El día que este pequeño jacinto de agua apareció, nadie salvo el agua se dio cuenta siquiera de que estaba ahí. Nadie se dio cuenta tampoco el segundo día, cuando se duplicó, ni el tercer o cuarto día, cuando se duplicó otra vez más, aún
otra vez. Era tan insignificante, en realidad, que durante las 2 primeras semanas, aunque su tamaño se duplicaba todos los días, se habría tenido que buscar con atención para verla toda. Para el día 15 se había reproducido para cubrir apenas un pie cuadrado de agua, una pequeña mancha de lavanda y rosa que interrumpía la superficie esmeralda del estanque. El día 20, es decir, a 2/3 del mes, una persona que pasaba por el estanque vio el pequeño segmento de follaje que flotaba hacia la orilla, pero pensó que era una toalla olvidada o quizás un pedazo de papel de envolver desechado. Más de una semana después, el día 29, la mitad de la superficie del estanque todavía eran aguas abiertas, y el día 30, apenas 24 horas más tarde, la superficie del agua había desaparecido totalmente. Todo el estanque estaba cubierto por un rico manto de jacintos de agua violáceos rosados. El joven imaginó el estanque cubierto por la bella y frondosa planta. No estoy seguro de que tiene que ver con una elección, comentó en voz alta. Se desperezó y bostezó. Suficiente lectura por una noche. Apagó la luz y se acomodó en la almohada. Un minuto más tarde se había incorporado y estaba encendiendo la luz. Algo lo motivaba internamente a continuar y a apreciar más el libro. Dando vuelta a la página, encontró el cuento siguiente, titulado En el cubo. Nuevamente comenzó a leer. En el cubo. Un día, 2 ranas abandonaron la seguridad de su pantano y se aventuraron a explorar una finca cercana. Pronto se encontraron en una granja lechera, donde hallaron un gran cubo de leche. Al saltar dentro del cubo, descubrieron que estaba lleno hasta la mitad de crema fresca. Las 2 ranitas estaban sumamente entusiasmadas. Jamás habían probado nada tan delicioso. Pronto terminaron con la panza llena. Sintiéndose amorradadas, decidieron que era hora de marcharse. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de sus dificultades. No habían tenido problema alguno en saltar adentro del cubo, pero ¿cómo iban a salir de él? El interior del cubo era demasiado resbaloso para trepar, y como no podían tocar el fondo, no había nada donde pudieran pisar para adquirir tracción. Dar un enorme salto para escapar no era una opción viable tampoco. Estaban atrapadas. Desesperanzadas, comenzaron a agitarse, buscando intensamente agarrarse con las patas de la curva resbalosa y esquiva de las paredes del cubo. Finalmente una rana gritó: «De nada sirve, estamos condenadas a morir». No podemos darnos por vencidas», dijo la otra rana, jadeando. «Cuando éramos renacuajos, nos imaginamos siquiera que algún día saldríamos del agua y brincaríamos por la tierra. Sigue nadando, hermana, y reza por un milagro». Pero la primera rana miró a su compañera con tristeza. «No hay milagros en la vida de las ranas», dijo, croando. «Adiós», y lentamente se hundió hasta desaparecer. La otra rana se rehusó a darse por vencida. Siguió nadando en el mismo círculo pequeño una y otra vez, anhelando con esperanza un milagro. Una hora más tarde seguía nadando en su pequeño círculo inútil. Ya ni siquiera sabía por qué seguía. Las palabras moribundas de su hermana asediaban sus pensamientos, mientras la fatiga se apoderaba de sus pequeños músculos. ¿Tenía razón mi hermana?, pensó con desesperación. ¿Es verdad que no hay milagros en la vida de las ranas? Por último, ya no tenía fuerzas para nadar más. Con un quejido de angustia, dejó de nadar y se rindió, lista para afrontar su destino. Pero para ese momento, el joven ya había dejado de leer. Ya sin poder mantener los ojos abiertos, se había quedado profundamente dormido, mientras la rana nadaba en su círculo desesperado, rehusándose a rendirse. Sin embargo, en su mente, el joven ya había adivinado cómo terminaría el cuento de las ranas, y efectivamente el párrafo final del relato decía lo siguiente. Para su sorpresa, a diferencia de su hermana, la segunda rana no se hundió. En efecto, se quedó donde estaba, como si estuviera suspendida en el aire. Estiró una pata tímidamente y sintió que tocaba algo sólido. Dio un agitado suspiro, se despidió silenciosamente de su pobre compañera difunta y a duras penas pudo trepar
hacia arriba de un gran trozo de mantequilla que acababa de batir. Saltó del cubo y se dirigió hacia su hogar en el pantano. Esa noche, el joven soñó con ranas que nadaban en un manto de flores flotando en un estanque de centavos. El otro hijo del hombre rico pasó toda la noche en vela, pero jamás abrió el ejemplar del libro de cuentos que el padre le había dado. Estaba muy ocupado pensando como para dormir o leer. Había tomado su decisión en el que el padre sostuvo en la mano, en el momento en que el padre sostuvo en la mano el manojo de billetes de $1000. Ya estaba haciendo grandes planes para sus próximos 31 días. Cuando amaneció, entró en acción. Después de avisar a su padre de su elección, abrió su línea de crédito por $1 millón en el banco del padre. Luego contrató un director ejecutivo para que le ayudara a concretar su ambicioso plan, y los dos alquilaron una suite en el hotel en el centro de la ciudad, donde llevaron a cabo entrevistas durante los próximos 6 días. Para final de la semana habían contratado un personal integrado por los asesores financieros, analistas del mercado y expertos en inversión más sagaces del momento. El grupo pasó la segunda semana investigando, intercambiando ideas y elaborando estrategias para ayudar al hijo del hombre rico a transformar su ganancia imprevista del $1 millón en una genuina fortuna. Para el comienzo de la tercera semana estaban todos listos y preparados para entrar en acción, y así se lanzaron a los campos de batalla del comercio y la especulación para convertir los millones del joven en miles de millones. Unos días más tarde, el joven decidió visitar a su hermano para ver qué estaba haciendo con su millón, pero cuando llegó, descubrió con asombro que él había rechazado el millón y que en cambio había elegido el centavo. Fui a visitar a papá otra vez el día después de que todos nos reunimos, dijo el primer hijo a su hermano, y el mayordomo me dejó ver adentro de la caja. Mi centavo solitario ahora tenía un compañero. Al tercer día regresé, eché una miradita otra vez y vi 4 centavos. Al cuarto día habían 8. El hermano escuchaba atónito mientras el joven seguía describiendo su pequeña fila de insignificantes de centavos. Al quinto día había 16 centavos. Al sexto día 32, y para el final de la semana el joven había acumulado una enorme fortunita de 64 centavos. Para el final de la segunda semana la acumulación de centavos casi alcanzaba los $90, ni siquiera lo suficiente como para pagar una cena decente para 2 personas en el hotel donde el equipo financiero campeón del hermano tenía su sede de operación. Cuando recién se había iniciado la tercera semana, el contenido de la caja había crecido a $655,000, apenas lo suficiente para mantener al joven durante una semana. «Pobre infeliz», exclamó el hermano, «no puedo creer que escogiste el centavo, pero todavía estás a tiempo. Ve a visitar a papá y fíjate si te deja cambiar de parecer. Aunque te dé solo la mitad de tu millón, es por cierto mucho mejor que arreglártelas con lo que tienes ahora, o al menos déjame ayudar. No tolero la idea de que te aventures en el mundo con apenas lo suficiente para comer una semana». Pero el hijo no quería saber nada. Esa noche el padre falleció en paz mientras dormía. Hacia finales del mes, el segundo hijo recibió noticias inquietantes de su director ejecutivo. Los mercados se habían tornado un poco inestables y era preciso reducir las proyecciones optimistas anteriores del equipo. Tras agradecerle, el joven se aprestó a esperar ansiosamente el próximo informe. La mañana del día 31, fecha en que los jóvenes debían visitar al mayordomo y finalmente recibir el contenido de las cajas, el director ejecutivo regresó con su informe final. Entró arrastrando los pies, carraspeó unos segundos, pidió un vaso de agua y luego comenzó su informe diciendo que tenía buenas y malas noticias. Algunas inversiones habían tenido buen rendimiento y otras habían sufrido. En resumidas cuentas, el joven había obtenido una modesta ganancia. El equipo había logrado aumentar el $1 millón a casi $1,5 millones, es decir, una valorización del 50%. Esas eran las buenas noticias. Y las malas noticias, el joven contuvo la respiración. Bien, los gastos, incluyendo las comisiones del equipo, impuestos, comisiones de los corredores de bolsas, intereses sobre la línea de crédito
la cuenta de la suite del hotel y por supuesto mi sueldo del mes sumaron poco más de 1.75 millones, continuó el director ejecutivo, tras carraspear nuevamente y tomar otro sorbo de agua. El joven estaba $250,000 en rojo. No solo no era rico, sino que en realidad debía una fortuna. Estaba arruinado. Presa del pánico, corrió a ver a su hermano y en ese momento recibió una sorpresa incluso más grande de la que se había llevado la primera vez que lo había ido a visitar. Para el día 28, la caja de centavos del primer joven había superado el $1.000.000 y el día 29 los 2,5 millones. Ayer, es decir, el día 30, había superado los 5 millones y hoy, cuando el mayordomo le encomendó la caja a su cuidado, había alcanzado una suma de 10.000 millones de dólares. Le encomendó la caja a su cuidado, había alcanzado la suma de 10.737.418.24 El joven que había elegido esperar el centavo había descubierto el poder extraordinario de lo que algunos llaman la octava maravilla del mundo, es decir, la fuerza creativa de los intereses compuestos, la misma fuerza que cubrió la superficie del estanque con jacintos de agua y que batió la crema de la rana hasta convertirla en mantequilla. El joven que eligió el millón estaba quebrado y profundamente endeudado. El joven que eligió el centavo tenía una fortuna de más de 10 millones de dólares. El joven que había elegido esperar el centavo había descubierto el poder extraordinario de lo que algunos llaman la octava maravilla del mundo, es decir, la extraordinaria fuerza creativa de los intereses compuestos, la misma fuerza que cubrió la superficie del estanque con jacintos de agua y que batió la crema de la rana hasta convertirla en mantequilla. El joven que eligió el $1.000.000 estaba quebrado y profundamente endeudado. El joven que eligió el centavo tenía una fortuna de más de 10 millones de dólares.